Sean bienvenidos a este video tutorial en el cual aprenderemos a hacer tabla de frecuencia para variables cuantitativas continuas. Uno de los tipos de variable más empleados en la investigación es el tipo cuantitativo continuo, como por ejemplo el peso, la talla, la velocidad, entre otros. Todas estas variables son el resultado de mediciones. Aquí se tienen 40 datos de la medición del peso de la caja de leche, que aproximadamente es 1 litro. Como vemos, exactamente no es 1 litro, no llega a los 1000 mililitros, sino que hay una diferencia. Bueno, vamos a emplear la regla de Sturges para poder calcular primero el número de intervalos. Entonces aquí K va a representar el número de intervalos. Muy bien, la regla de Sturges es 1 más 3.322 por logaritmo de la cantidad de datos. En este caso tenemos 40 datos. Y hay que utilizar un redondeo simple. Por tanto, el número de intervalos será de 6. Entonces, esto es el paso número 1. Calcular el número de intervalos. Para ello se aplicó la regla de Sturges. Entre el paso número 2 tenemos que encontrar algunas estadísticas como el valor mínimo, el cual en el Excel se utiliza la función min. Seleccionamos los datos, tenemos 992 mililitros. Y el valor máximo, que en el Excel se puede calcular utilizando la función max, el cual es 1009 mililitros. Para terminar el paso 2 vamos a calcular el rango, que es la diferencia entre el valor máximo menos el valor mínimo. Tenemos un rango de 17 mililitros. Entonces en el paso 2 tenemos el cálculo del rango. Entonces por aquí colocamos paso 1, número de intervalos, paso 2, el rango, y ahora el paso 3 es la amplitud del intervalo. Para calcular la amplitud del intervalo, simplemente hay que dividir el rango entre el número de intervalos. Ahora bien, aquí el redondeo es por exceso a la cantidad de decimales que se está trabajando. En este caso, son números enteros, así que debemos redondear al entero mayor, al entero próximo mayor. En este caso será 3. Bien, entonces, de esta manera ya se ha calculado el paso 1, el paso 2 y el paso 3, que termina indicándonos la amplitud de los intervalos. Luego, para construir nuestra tabla de frecuencias, simplemente armamos, bueno, pues tenemos 6 intervalos. El límite inferior del primer intervalo corresponde al valor mínimo. El límite superior del intervalo número 1 corresponde a la suma del límite inferior más la amplitud. Vamos a fijar este valor, por lo que el primer intervalo irá desde 992 hasta valores menores de 995. Luego, el límite inferior del segundo intervalo será pues el 995. En este caso podemos correrlo así y el límite superior irá hasta 998. Vamos a ver si el Excel lo jala. Exacto. Ahí está, entonces ya se ha creado todos los 6 intervalos. Aquí hay que tener cierta precaución. El valor del límite superior del último intervalo tiene que ser mayor o igual al valor máximo.
El valor máximo de los datos es 1009. Por tanto, va a quedar concentrado en el sexto intervalo. Bien, luego tenemos que calcular la marca de clase, que es el promedio de los límites, del límite inferior y el límite superior. Bueno, por aquí, ahí está, con algunos decimales. Ahora, ¿cómo se va a contabilizar? ¿Cómo se realiza el conteo? Bien, aquí vamos a emplear una operación muy interesante. Lo que vamos a hacer es sombrear las casillas de la frecuencia. Vamos a escribir igual frecuencia. La función se llama frecuencia. Y por defecto el Excel nos avisa que hay dos argumentos, datos. Es obviamente el conjunto de datos. Y luego hay que seleccionar los grupos. Los grupos se refieren a los puntos de corte, que en este caso son relacionados al límite superior. Antes de dar Enter, o bueno, en vez de dar Enter, vamos a aplicar las tres siguientes teclas. Control, Shift, Enter. De nuevo, se machuca Control, Shift, Enter. Ahora vamos a hacerlo de nuevo. Sombreamos. Colocamos la función frecuencia. Seleccionamos los datos. Seleccionamos los grupos. Machucamos Control, Shift, Enter. Entonces, allí se encuentran los datos que van a corresponder para cada uno de dicho intervalo. Entonces, se debe asegurar que el total sea 40 datos. Bien, entonces luego tenemos que calcular el H sub i o la frecuencia relativas, que es simplemente el valor de la frecuencia absoluta entre la cantidad total de datos. Por allí, algunos prefieren presentarlo en porcentajes, también se puede hacer. Luego tenemos la frecuencia absoluta acumulada, que son los valores que van acumulando. Y por aquí hay que asegurarse que el último intervalo, el último valor de la frecuencia absoluta acumulada corresponda al total de datos. De forma parecida, se va a calcular la frecuencia relativa acumulada. Y en este caso se debe asegurar que la última fila o el último intervalo, el último valor para la frecuencia relativa acumulada sea del 100%. Bien, por aquí tenemos dos gráficos interesantes que son el histograma y la ojiva. Para hacer el histograma vamos a poner por aquí los datos. Vamos a copiar los datos de la frecuencia. Y por aquí vamos a poner las etiquetas. En este caso vamos a utilizar un gráfico de barras al cual le vamos a hacer algunas modificaciones para que se presente nuestro histograma. Entonces por ahí empleamos la función de concatenar. Le vamos a agregar simplemente un guión para especificar los intervalos. Entonces aquí tendríamos los intervalos. Y ahora sí, vamos a la parte de columna. Tenemos aquí un gráfico de barras, pero a este le vamos a hacer unas modificaciones para que se pueda visualizar el histograma. Entonces por aquí nos vamos a la parte de diseño y vamos a seleccionar el diseño número 8. Nos vamos a presentación o a formato
Podemos seleccionar un color que no sea tan oscuro y le damos, bueno, la forma. Entonces, por allí el título del gráfico será distribución de cajas según peso o según contenido. Por aquí en el eje será el contenido. Puede indicarse las unidades, mililitros. Y por aquí el número de cajas. Ya está. Por ahí también se puede agregar la etiqueta de datos, que son las cantidades. Bueno, en este caso, acerca de la distribución de los datos, puede comentarse que tiene una distribución asimétrica positiva. Bien, el otro gráfico también que es importante es el de las frecuencias acumuladas, que está relacionado al de las ojivas. Pero en este caso se debe recordar que la ojiva va a comenzar desde cero. Y por defecto se va a trabajar con las marcas de clase. Por aquí vamos a restar la amplitud, en este caso 3, para tener la marca de clase anterior. Bueno, en este caso vamos a insertar gráfico de línea y ahí está. Puede observarse que es una gráfica creciente. Una gráfica creciente. Y por allí vamos a agregarle aquí seleccionamos datos, damos a editar y ahí está. Nuestra ojiva y su nombre. Simplemente debemos agregar la expresión o la palabra acumulada. Entonces, por allí podemos agregarle la etiqueta de datos. Ojo que esta es distribución acumulada absoluta, pero también podríamos trabajar con las porcentuales. Que debe comenzar desde aquí. Ahí está. Las porcentuales iría solo hasta 1. Y si lo cambiamos a porcentuales, distribución porcentual acumulada. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado el video y no olviden suscribirse.